Buenas noches. Bienvenidos a esta sesión síncrona número 9, donde vamos a hablar acerca de la administración del capital de trabajo y los activos corrientes. Este tema lo vamos a dividir en dos sesiones, la del día de hoy y la de la próxima semana, es decir, la semana 9 y la semana 10. El día de hoy vamos a ver la primera parte que tiene que ver con el capital de trabajo y con el ciclo de conversión del efectivo. La siguiente semana hablaremos acerca de la administración de los inventarios. Bien, en la administración del capital de trabajo. La importancia de una administración eficiente de capital de trabajo no es cuestionable, ya que la viabilidad de las operaciones de la empresa depende de la capacidad del gerente financiero para administrar con eficiencia lo que ésta comprende, es decir, las cuentas por cobrar, el inventario y las cuentas por pagar. La meta de la administración del capital de trabajo o administración financiera a corto plazo es administrar cada uno de los activos corrientes de la empresa. Los activos corrientes de la empresa sabemos nosotros que son el efectivo, las cuentas por cobrar, los inventarios y los valores negociables. Y también dentro de del capital de trabajo están los pasivos corrientes, es decir, las cuentas por pagar, las deudas acumuladas y los documentos por pagar. En otras palabras, administrar el capital de trabajo significa hacer un uso eficiente de lo que tengo para poder cubrir lo que debo en el corto plazo. Para lograr un equilibrio entre la rentabilidad y el riesgo que permita contribuir a aumentar el valor de la compañía. Por eso es muy importante el tema de la administración de capital de trabajo. Es ahí donde muchas empresas, sobre todo las MIPIMES, ¿verdad? O las micros, y son las que sufren por la falta de liquidez, les falta un buen manejo de los inventarios, de las cuentas por cobrar, de las cuentas por pagar, y eso pues trae como consecuencia a veces muchos desequilibrios y pérdida en todos los negocios. Vamos a recurrir al concepto del capital de trabajo neto para considerar la relación básica entre los activos y pasivos corrientes, y después a partir del ciclo de conversión del efectivo, considerando los aspectos clave de la administración de los activos corrientes. El capital de trabajo representan la parte de la inversión que pasa de una forma a otra en la conducción ordinaria del negocio. ¿Sí? Esta idea incluye la transición continua del efectivo a los inventarios, a las cuentas por cobrar y de nuevo al efectivo. Como sustitutos del efectivo, los valores negociables se consideran parte del capital de trabajo. Los pasivos corrientes representan el financiamiento a corto plazo de la empresa, porque incluyen todas las deudas de la empresa que se vencen, es decir, que deben pagarse en un año o menos. Estas deudas incluyen generalmente lo que conocemos como el pago a proveedores, cuentas por pagar, pago a empleados y gobierno, deudas acumuladas, y bancos o documentos por pagar, entre otros. El capital de trabajo neto, ¿cómo se define? Bueno, pues se define como la diferencia, ¿sí? Aquí voy a hablar de capital de trabajo neto, no únicamente capital de trabajo, sino el capital de trabajo neto. ¿Cómo se define? Como la diferencia entre los activos corrientes de la empresa y sus pasivos corrientes. Cuando los activos corrientes exceden a los pasivos corrientes, la empresa tiene un capital de trabajo neto positivo. Cuando los activos corrientes son menores que los pasivos corrientes, la empresa tiene un capital de trabajo neto negativo. ¿Puede darse? Claro que sí.
El riesgo en el contexto de la administración del capital de trabajo es la probabilidad de que una compañía sea incapaz de pagar sus deudas a medida que éstas se vencen. Cuando sucede esto último, se dice que la compañía es técnicamente insolvente. En otras palabras, cuanto mayor es el capital de trabajo neto, más líquida será la empresa y por lo tanto menor será su riesgo de volverse técnicamente insolvente. Es decir, vamos a buscar siempre procurar tener un capital de trabajo neto positivo. ¿Qué efectos hay del cambio de las razones sobre la utilidad y el riesgo? Bueno, hemos visto algunas razones ya en las sesiones anteriores y si nosotros vemos o queremos entender el efecto del cambio de las razones sobre la utilidad, que es la importancia que busca obtener una empresa y el riesgo que lo busca minimizar, pues vamos a analizar este efecto que tienen. Por ejemplo, la razón activos corrientes entre activos totales, es decir, la parte de los activos eh, circulantes que les llaman sobre los activos totales. Si este aumenta, el efecto sobre las utilidades tiene un efecto de disminución, pero provoca una disminución en el riesgo. Cuando los activos corrientes sobre los activos totales disminuyen, eso provoca un efecto positivo en las utilidades y un efecto de aumento también en el riesgo. ¿Qué es lo importante? Pues es tener un control de esta razón, ¿verdad? Ni aumentar tanto, pero tampoco disminuir. Los pasivos corrientes sobre los activos totales, las deudas de corto plazo, proveedores, salarios, impuestos, algunos pagarés de corto plazo sobre los activos totales. Cuando esta razón aumenta, ¿sí? Hay un aumento en las utilidades, pero hay un aumento en el riesgo. Sin embargo, cuando los pasivos corrientes sobre los activos totales disminuyen, ¿sí? El efecto es una disminución en las utilidades y una disminución en el riesgo. Claro, mientras menor es la razón pasivos corrientes sobre activos totales, pues el riesgo va disminuyendo. Estas razones son importantes entenderlas o bien irlas monitoreando para poder nosotros tener una cierta idea de qué es lo que está pasando con el efectivo, con las cuentas por cobrar, ¿verdad? Para eso tenemos nosotros una herramienta que se conoce como el ciclo de conversión del efectivo. El ciclo de conversión del efectivo mide el tiempo que requiere una empresa para convertir la inversión en efectivo. ¿Qué es la inversión? Pues lo que nosotros tenemos en, en materias primas, en producto en proceso, en producto terminado, en cuentas por cobrar, ¿sí? Mide el tiempo que requiere una empresa para convertir la inversión en efectivo. No la maquinaria, porque esa no la vamos a convertir a efectivo, esa es parte de los activos fijos. Necesaria para las operaciones, en efectivo recibido como resultado de esas operaciones. ¿Cómo se calcula? Bueno, pues el ciclo de conversión del efectivo es igual al ciclo de operación menos el periodo promedio de pago o la edad periodo promedio de pago. El ciclo de operación es el tiempo que transcurre desde el inicio del proceso de producción hasta el cobro del efectivo por la venta del producto terminado. El ciclo de operación, ¿verdad? Es igual a la edad promedio del inventario más el periodo promedio de cobro. ¿Cómo calculo el ciclo de operación? Bueno, pues calculando la edad promedio del inventario y el periodo promedio de cobro. Si yo tengo el ciclo de operación para calcular el ciclo de conversión del efectivo, sustituyo entonces la edad promedio del inventario más el periodo promedio de cobro
y el resto el periodo promedio de pago. ¿Sí? Estrategias para la administración del ciclo de conversión del efectivo. Hacer una rotación del inventario tan rápido como sea posible, sin desabastos que ocasionen pérdidas de venta. Estas estrategias aplican en todo tipo de negocio, ¿verdad? Sin importar el monto de la inversión del inventario. Es necesario que el inventario rote lo más rápido posible, es decir, que la edad por medio del inventario sea corta, pero que eso no se traduzca, perdón, en desabasto, lo cual vaya a provocar que las ventas se pierdan. Tampoco tener cero inventario y provocar que no podamos surtir las ventas que se vienen, ¿no? Hay que hacer una estrategia, hay que llevar una buena administración de inventarios que vamos a ver en la próxima semana. Cobrar las cuentas por cobrar, es decir, hacer efectivas las cuentas por cobrar tan rápido como sea posible, sin perder ventas debido a técnicas de cobranza muy agresivas. Hay que cobrar, sí, lo más rápido posible, sí, pero tampoco que eso provoque que las ventas se vayan a perder por la exigencia del cobro. Nosotros conocemos muchas empresas, muchas comercializadoras que están duro y duro y duro cobrando, ¿verdad? Insisten, 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 pero pues tienen una capacidad de ventas muy grande y sus pagos luego resultan muy pequeños. Ya saben a cuáles tiendas me refiero, pero hablando de términos generales, nosotros debemos de cuidar que mientras más cercano cobremos al efectivo, pues va a ser mucho mejor. En muchas ocasiones no es posible vender en efectivo porque no alcanza a nuestro mercado a eso, entonces tenemos que recurrir a las cuentas por cobrar. Número tres, controlar los tiempos de envío por correo, procesamiento y compensación para reducirlos al cobrar a los clientes y aumentarlos al pagar a los proveedores. En este caso, todo eso se ha reducido de manera considerable, puesto que ya el correo es poco usado, ¿verdad? Es poco utilizado. Ya los procesamientos y las compensaciones se realizan de manera casi inmediata. Una empresa no tarda en facturar como lo hacía en el pasado. Antes había que ir con la factura y pedir un contrarrecibo y luego ya con el contrarrecibo entonces sí ya ir por el cheque y el cheque si era posfechado o no. Total, era un proceso más lento. En la actualidad los tiempos en esta materia del procesamiento y la compensación de los pagos pues se ha reducido significativamente gracias al SPAY y a la tecnología generada al uso de Internet y al uso de todos los sistemas de cómputo cada vez más potentes. Sin embargo, pues hay que seguir tratando de ser eficiente en ese punto número 3. Y número 4, pagar las cuentas pendientes lo más lentamente posible, pero sin perjudicar la clasificación de crédito de la empresa. Nosotros no podemos ser eh, mm, ¿cómo se dice? Ajenos a que si nosotros pedimos crédito, pues tenemos que también compensar cuando damos crédito. Si yo doy crédito y exijo que me paguen, pues yo también voy a tener que ser exigido. Por lo tanto, las cuentas pendientes las tenemos que pagar. Sí, tratar de hacerlo lo más lentamente posible. Si a mí me dan 10 días para pagar, pues yo no voy a pagar el día 5, el día 6 o el día 7. Voy a pagar hasta el día 10, ¿verdad? Eso sin que perjudique la clasificación de crédito de la empresa. Si la empresa me dice, si usted paga en 5 días en lugar de 10 o paga en 5 días en lugar de 30, le hago un descuento. Bueno, si yo no tomo el descuento, pues no estoy infringiendo las normas del crédito.
Simplemente puedo aprovechar el descuento del 5% y este, pago más rápido, pero eso pues tampoco va en contra de lo que establece el contrato. Pero si yo no quiero el descuento y me quiero ir hasta los 30 días, pues puedo pagar los 30 días. Aquí habría que hacer un análisis del costo de oportunidad de pagar lo antes posible, ¿verdad? Bueno, esta sería la parte eh, primera de lo que es el tema del capital de trabajo y los activos corrientes, la parte que corresponde al ciclo de conversión del efectivo. Acuérdense que existen eh, estas razones, la edad promedio del inventario aparece en las razones eh, que mencionan la actividad, es decir, cómo podemos calcular la edad promedio del inventario a través de las razones específicas para eso. Y los periodos promedios de pago y periodos promedio de cobro también están en la parte de las razones financieras. Ahí obtenemos nosotros los datos para poder calcular el ciclo de operación y luego el ciclo de conversión del efectivo, el cual pues naturalmente que debe de ser lo más corto posible, ¿verdad? Y no extendernos ahí. Bien, pues por mi parte es todo. Espero haya sido de utilidad esta primera parte de del tema. Los veo la próxima semana para hablar acerca de la administración de los inventarios y las técnicas que se utilizan para hacer un uso eficiente de los mismos. Muchas gracias. Que pasen muy buenas noches.